¿Cómo se puede calificar la situación económica actual en el país? Pero ante todo, por ser lo más reciente, ¿cómo se puede calificar las protestas que se han generado en diversos estados del país, específicamente en el estado Zulia, para rechazar el asesinato de un joven de 14 años en el estado Táchira? Ese es el tema que estaremos abordando en esta segunda parte de entrevistas en Primera Página. Y para eso tenemos en el estudio a Eduardo Labrador, diputado presidente a partir de hoy de la Comisión de Participación Ciudadana y de Derechos Humanos del Consejo Legislativo del estado Zulia. Muy buenos días, bienvenido a Primera Página. Muchas gracias por la oportunidad que me da nuevamente de estar aquí en tu programa y poder informar veraz y oportunamente al pueblo. Un placer. Gracias. Tenerlo acá. Quiero comenzar con las protestas que se generaron en varias entidades del país, específicamente en el estado Zulia, según lo que reflejaron algunos medios, más de 70 detenidos en esta entidad. Las protestas para rechazar el asesinato del joven de 14 años en el estado Táchira, para rechazar además la resolución 008610. ¿Qué opina? Mira, en primer lugar debemos como venezolanos, como ciudadanos, repudiar y rechazar el hecho del asesinato del joven de 14 años en el estado Táchira. Todos y cada uno de los venezolanos, desde luego, repudiamos y rechazamos esto. Igualmente, vocerías de nuestro gobierno nacional así lo han hecho. Se han tomado las acciones correspondientes en relación a una particularidad que ejerció la fuerza utilizando su arma para quitarle la vida a un niño de 14 años que tenía mucho futuro. En segundo lugar, el tema de las protestas. Nosotros queremos decir, constitucionalmente, desde luego que se tiene el derecho a la protesta pacífica y todos y cada uno de los venezolanos podemos ejercer ese derecho. Lo que no se tiene el derecho es a vulnerarle los derechos a otros ciudadanos y hacer protestas violentas como se han venido generando desde el 2014, que hay un precedente que marcó la página de la historia venezolana, donde ocurrieron más de 43 muertos, más de 875 heridos y la vulneración y violación a la propiedad privada, pública, que también es una violación de derechos humanos. Algunos estudiosos del derecho dicen que la violación de los derechos humanos es solamente del gobierno. Y no, aquella persona que te vulnere y te prohíba el derecho al libre tránsito que constitucionalmente tú tienes, te está violando un derecho humano que tú tienes. Aquella persona que, por supuesto, queme o cierre una calle y te ponga guayas y permita que se pueda asesinar a una persona que va en una moto degollándose, le está violando salvajemente los derechos humanos a una persona. Eso no lo podemos nosotros ni apoyar ni permitir, y de ahí entonces entra el control del Estado a través del mandato constitucional en su artículo 55, que es el título de la Constitución de la defensa de los derechos humanos, que por cierto es uno de los de más avanzada del mundo. Oye, el título 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza los derechos humanos, pero a la vez el derecho a la seguridad que tienen todos y cada uno de los ciudadanos. Y en este sentido, en este artículo 55 le permite a todos y cada uno de los ciudadanos tener el derecho a la seguridad, pero igualmente el uso progresivo de la fuerza que pueden utilizar los órganos de seguridad para garantizar la paz, la tranquilidad y el bienestar del resto de los ciudadanos, que pudieran algunos grupos pequeños desestabilizar la tranquilidad y la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Tenemos muchos temas que conversar. Puntualmente, ¿usted considera que se debe derogar la resolución 008610 con este precedente que sucedió en el Táchira? Mira, constitucionalmente te reitero, ¿no? En el propio artículo 55 de la Constitución permite el uso de las armas y el uso de las armas tóxicas. Solo que ¿Armas letales? Solo que dependiendo la conveniencia y por supuesto la situación del uso progresivo que pueda hacerse. Lo que tiene que tener esta resolución, y bien lo ha dicho el propio defensor del pueblo, es un reglamento para poder utilizarla y efectivamente tener la claridad de cómo poder nosotros saber en qué momento debe de utilizarse el uso progresivo de la fuerza y el uso de armas tóxicas en este caso. ¿Y cuándo se debe comenzar a aplicar eso? Porque ya tiene más de un mes esta ley, más de un mes tiene esta ley, y ya una persona murió en el estado Táchira. ¿Cuándo entonces se debe aplicar esto? Otra pregunta, ¿cuál es la responsabilidad nada más de este funcionario de la Policía Nacional Bolivariana que ya está imputado, que ya fue trasladado a la cárcel de Santa Ana, pero la responsabilidad también tiene que ir a sus superiores? Fíjate, no. Hoy en día, no, gracias a los estatutos del funcionario público, cada funcionario público es responsable de sus actos, tanto penal como civilmente. Es decir,
Anteriormente la responsabilidad recaía sobre un colectivo y siempre sobre su superior. Y el que accionaba a veces ni era sancionado. Entonces, eso se modificó a propósito también de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de los estatutos de la función de los funcionarios públicos. Por supuesto, sí, los funcionarios de alto rango tienen complicidad a la hora de ejercer una acción de vulneración de los derechos humanos, también tienen responsabilidad. Pero de lo contrario, cada sujeto es responsable de los actos que se realicen, porque no hay una política de verdad, y aquí quiero aclararlo. El gobierno no tiene una política de violación de los derechos humanos. Si hay un país donde efectivamente se hace un esfuerzo bien importante que nos diferencia de la década de los 80, de los 90, fíjate, nosotros en aquel entonces existía la ley de vagos y maleantes para perseguir a todo aquel que estaba en una esquina y podérselo llevar preso. Eso ya no existe en Venezuela. Eso era una violación a los derechos humanos y a la libertad de los derechos humanos. No se violan los derechos humanos en el país, porque hay informes, por ejemplo, de Provea, hay, por ejemplo, informes del Foro Penal Venezolano, que en Venezuela se criminaliza la protesta, que se criminaliza a la disidencia. ¿Usted no considera eso? ¿Usted no coincide con estos informes y estos datos de estas organizaciones? Fíjate, no, es importante nosotros diferenciar. El hecho de que exista una política diseñada para vulnerar los derechos humanos e instrumentos que vulneren y violen los derechos humanos, que lo diferenciamos, y yo quiero aquí reiterarlo, del pasado, y lo otro es que particularidades, desde luego, hagan y cometan la vulneración de derechos humanos. Hoy existe, de verdad, con particularidad. Este caso de este niño es una violación de derechos humanos, pero el responsable en este caso ya está bajo los órganos jurisdiccionales, bajo las acciones de ejercer que no exista impunidad, porque al haber violación de derechos humanos y existe impunidad, por supuesto que se agrava mucho más la situación. Padrino López debería asumir algún tipo de responsabilidad por ser esta ley concebida por él. No, mire, es que el problema no es la resolución que el Ministerio de la Defensa ha hecho, que está enmarcada dentro del marco de la Constitución, como nosotros reiteramos, en el artículo 55, donde puede efectivamente hacerse el uso progresivo de la fuerza y desde luego utilizar armas tóxicas, dependiendo la conveniencia y la situación, para garantizar la paz y la tranquilidad y por supuesto el orden público, que es una función del Estado y los organismos de seguridad. De tal manera que se trata de descalificar esta resolución basado en un hecho particular que no tiene nada que ver, de verdad, con las garantías constitucionales que hoy se tienen y mucho menos el actuar del gobierno a través de los organismos de seguridad que hoy son garantes de la paz y de la tranquilidad de todos y cada uno de nosotros. Pasamos al área económica porque son muchos temas los que hay que conversar el día de hoy. ¿Cómo califica usted la situación económica actual en el país? Mira, nosotros tenemos que diferenciar, ¿no?, una situación que como variables económicas debe de compararse. La economía no se analiza de un día para otro, siempre es con las estadísticas y de año a año o de década en década. Cuando nosotros comparamos, desde luego, los elementos que desde el año pasado o de hace 2 años han venido utilizándose dos variables fuertes que han afectado a los venezolanos, como es el caso de la inflación, que aunado a la inflación tiene un elemento especulativo que muchos han utilizado para hacerle daño al gobierno y otros están utilizando para poder combatir pues la estabilidad y la tranquilidad de los venezolanos. En este sentido, nosotros queremos decir que dos variables que debemos de profundizar es el combate a la inflación y, en segundo lugar, es el tema de la producción. Y en esta forma nosotros hemos visto que el gobierno ha hecho un esfuerzo bien importante por incrementar la producción y sincerar los precios de costo de producción a los efectos del estímulo a todos y cada uno de los productores. Pero hay un elemento que no lo podemos obviar. Por ejemplo, nosotros lo vivimos en el Zulia y es muchísimo más grave que en el resto del país. Es el tema del contrabando de extracción de alimentos que ha afectado muchísimo al pueblo, en este caso zuliano, al pueblo venezolano, porque hay una política del gobierno de subsidiar los alimentos para poder acceder. Y hoy tenemos estadísticas, nosotros tenemos de verdad resultados bien importantes que nos permiten hoy ver el índice de crecimiento humano en relación con la década de los 80 y de los 90. Hoy nosotros en Venezuela hemos tenido el índice de crecimiento humano según organizaciones como la FAO internacionalmente, que han reconocido que en Venezuela tenemos eso. Pero lo reconocen porque son cifras que le entrega el gobierno venezolano, ¿cierto? No, lo reconoce porque ellos hacen su análisis y su investigación. ¿En base con qué datos? Por supuesto que ellos desde luego también hacen sus investigaciones y asumen también los resultados que
son rigurosos y científicos del Instituto Nacional de Estadística, que permite dar resultados reales a los efectos de poder comparar. Para que la gente entienda, en este momento para usted, Eduardo Labrador, diputado, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Derechos Humanos del Consejo Legislativo del Estado Zulia, que no me respondió la pregunta de cómo califica la situación económica en el país, pero usted considera que ahorita se vive mejor que hace algunos años. Eso me lo va a responder, pero en la próxima parte de Primera Página, porque tenemos que hacer una pausa comercial. 7:40 de la mañana, escríbenos a través de @primerapágina. Ya regresamos.